2-1. Eh, Jorge, usted ha planteado hoy en esta primera cumbre del Pacto Histórico Y el Frente y el Amplio. Frente Amplio que debe haber un consenso. ¿Por qué debe haber un consenso? Bueno, yo soy de ese criterio, pero por supuesto hay otros mecanismos para que finalmente todo este conjunto de fuerzas sociales y políticas que integramos el pacto histórico, más las fuerzas políticas del Frente Amplio, hay otros mecanismos para finalmente tomar decisiones unitarias, pero a mí me parece y soy del criterio que es preferible buscar acuerdos políticos y consensos entre todos estos sectores para presentar una fórmula unitaria sin tener que ir a una consulta interpartidista. Pienso que una consulta interpartidista no es una garantía de unidad, sino que si no se maneja con cuidado, finalmente va a ser es un mecanismo de imposición de una candidatura que no necesariamente represente el querer de esta variopinta cantidad de sectores que integramos este proceso político. Entonces, por eso mi insistencia en que avancemos en la construcción de un acuerdo político amplio, de futuro, no solo para una coyuntura electoral, sino que vaya más allá. Un acuerdo político que nos permita profundizar los cambios en el departamento del Cauca. Un cambio que supere la realidad de la violencia hacia una realidad de la violencia hacia la convivencia, hacia la paz. Una realidad de una economía bastante deprimida hacia cómo desarrollamos y reactivamos las economías regionales. Es decir, un acuerdo político que sea garantía de profundizar los cambios que se agencian desde el gobierno nacional. Entonces, ese es mi criterio y eso fue lo que expuse en la Asamblea, pero por supuesto es un tema que está siendo discutido por otras fuerzas. Bueno, representante, los consensos son sobre nombres, sobre acciones. ¿Quién ve más visible? ¿Qué nombre le parece a usted que debe unificar al Cauca? Realmente en mi criterio nosotros tenemos que saber si de verdad estamos pensando en la misma hoja de ruta programática para la región. Y a mí me parece que el consenso fundamental es esa hoja programática, es decir, cómo fortalecemos los cambios en el departamento del Cauca. Y sobre la base de eso de entrada va definiendo qué candidaturas realmente pueden estar a la altura de esa poderosa agenda social que reclama la región. Es decir, hasta el momento no hay un nombre claro para No, que reunifique. sí hay precandidaturas de personas muy importantes, pero aún no tenemos una candidatura oficial o que uno pueda decir esta candidatura reúne el consenso de todos los sectores. La verdad sea dicha, aún no lo hemos logrado, por eso es que tenemos dificultades. Pero eso no quiere decir que las precandidaturas que existan sean extraordinariamente buenas. A mi juicio son muy buenas. Lo que pasa es que necesitamos que el consenso se vaya decantando sobre alguna de ellas y el criterio fundamental tiene que ser un criterio programático. De todos modos, las fuerzas políticas ya han venido postulando nombres, que son nombres muy importantes. Pienso que hay que definir una comisión del más alto nivel posible de todos los sectores del pacto, incluso del Frente Amplio, para ir decantando ya esas candidaturas. No tenemos ya mucho tiempo, pero lo que yo sí creo que queda claro en este espacio, en el espacio de hoy, es una firme decisión de ir en unidad a las elecciones. Y eso es claro. Todo el pacto histórico y por supuesto me atrevo a decir que también el Frente Amplio, las fuerzas del Frente Amplio, estamos ya en campaña por las elecciones regionales. Lo que nos falta definir es la candidatura, pero yo creo que hay un avance muy fuerte en el tema programático y bueno, hay que empezar a definir lo otro también.